Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a las charlitas deluxe que vamos a comenzar ya. Son nuestras primeras charlitas deluxe, porque siempre tenemos charlitas, pero estas son deluxe porque tenemos invitados deluxe. Entonces, básicamente, primero eso, agradecer por venir a la hora de la siesta, que la verdad es que es un esfuerzo, sobre todo viviendo en Málaga. Por lo menos yo estoy ahora mismo que me tomo un café y necesito dormir una mijita, pero bueno. Yo soy Lucía Herrero, soy la presidenta de Málaga Jam. Este encuentro es una pequeña excusa para vernos un poquito las caras antes de empezar lo que es la Málaga Jam Weekend 15, que se celebra mañana junto con la Global Game Jam de 2023. Y vamos a empezar con Others Labs, que son también patrocinadores de nuestra Málaga Jam Weekend 15. Y que bueno, que nos van a deleitar con una charlita bastante chula. Tenemos aquí a Javi Camacho, de Lunado también, conocido, que bueno, programador de Others, que nos va a contar un poquito, yo como de cosas técnicas no entiendo, yo simplemente hablo. Nos va a contar un poquito de pasar de programa Indie 2D a realidad virtual. Yo eso no sé si tiene sentido o no, yo esto no entiendo. Él nos va a explicar que tiene más ideas, es más listo que yo seguro. Así que, que le voy a pasar el micro y bueno, que disfrutad de la charlita, van a durar aproximadamente unos 40-45 minutos, tenéis todas las preguntas que tengáis, las podéis guardar para más adelante. Y después de Javi de The Others, contamos con Alberto Bodero de The Game Kitchen, después llegan la gente de Chachi también de Brainwash Gang, que nos van a contar cositas, y por último tenemos a Nana Orihuela de Tequila Works, que también va a estar durante el fin de semana con los compis de Málaga Jam ayudando durante el fin de para lo que es el desarrollo de videojuegos. Y nada, dejo a Javi, le voy a dar el micro. Y tú ya empiezas a decir lo que tú quieras. Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias a Málaga Jam por organizar esto, porque a mí me parece súper necesario y súper guay. A mí me encanta venir a este tipo de eventos y a las jam que montan bueno. Y también a Others por haberme dado la oportunidad de pues, escogerme a mí para que lo represente un poco, de un poco una charla con cosas que creo que pueden ser interesantes para gente que no se haya acercado mucho a la VR, pero le interese o pues simplemente la vea ahí. Y nada, voy a empezar. Vale. Bueno, la charla se titula Saltando entre dimensiones del Indie 2D a la industria VR, porque yo llevo, ahora contaré un poquito, pero varios años programando principalmente juegos en 2D en la industria indie, y empecé a trabajar con Others hace unos meses como programador de VR, que es un salto pues bueno, que tiene sus cosas guay y que no es tan complejo como parece. Y vengo un poco también a hablar de eso y a desmitificarlo un poco. Voy a hablar brevemente de quién soy, un poco qué he hecho y por qué estoy aquí, qué es Others, qué hacemos en Others, y luego trabajar en VR, qué cositas tiene con respecto a trabajar pues, sin VR y algunos mitos que hay. Así que vamos a empezar con quién soy. ¿Quién soy yo y qué hago aquí? Bueno, yo soy Javier, o de Lunado en redes sociales. Tengo 23 años y soy de Jaén, aunque estoy viviendo en Málaga desde hace unos 6 meses y no me arrepiento de nada. Estudio Ingeniería Informática en la Universidad de Jaén y trabajo como programador de videojuegos. Y bueno, en mi tiempo libre trabajo como programador de videojuegos. No es que me exploten ni nada, es que me gusta mucho esto de hacer juegos y soy parte de un pequeño estudio de 3 personas, que ahora os contaré un poquito más también, aparte de estar con Others. Y el dato más importante probablemente es que este es mi perro Pico, que adoptamos hace unos meses y es muy guapo y tenía que ponerlo aquí para que lo vierais un poco. Me gusta hacer videojuegos. Me gusta hacer desde que entré en la carrera, incluso desde antes había estado jugueteando un poco con Game Maker, con estos engines un poco más simples. Y pues llevo unos 5 años aproximadamente, 5 o 6, haciendo videojuegos, que no comercializando, que eso es otro mundo. Pero hace unos mesecitos entré en Others y también, como he dicho, hago juegos con Dead Pixel Games, que somos un estudio de 3 personas. Mis compis Raúl y Julia, que están en el autobús, no han podido llegar a tiempo, pero van a estar aquí para ver el resto de charlas. Y este fin de vamos a estar participando también los 3 y alguna personita más en el equipo y vamos a estar haciendo juegos guay en la Jam. También me gusta organizar eventos. Me parece que es súper guay y súper necesario hacer eventos donde se forme comunidad en torno a la industria. Y bueno, soy director, presidente, no me gustan mucho estos títulos, pero de la comunidad de Spain Game Devs,
que es una comunidad que se formó hace unos 5 o 6 años más o menos y que reúne a gente de la industria, tanto profesional como hobby o que te interese desarrollar videojuegos mínimamente. Y principalmente tenemos un grupo de Telegram donde somos ya casi 1.200 personas y se hablan de muchísimos temas de la industria, noticias, ayuda, bueno, todo lo que se os ocurra y más. Y a raíz de este grupo han surgido iniciativas como la Spain Game Devs Jam o la Indie Spain Jam, que es la que hicimos el año pasado en colaboración con Indie Dev Day, que es una jam que hacemos a nivel nacional, online. Y la verdad es que hay patrocinadores muy guay, hay premios, el año pasado participaron unas 800 personas, que la verdad es que estoy bastante orgulloso porque fue todo muy, muy bien. Y bueno, han surgido otras iniciativas como la Spain Game Devs Talks, que son charlas como esta que tenemos aquí, pero online, donde venía gente a contarnos cosas de cómo hacer juegos, que al final es interesante. Y os voy a mostrar muy brevemente 4 juegos en los que he podido trabajar, principalmente para que veáis que son todos juegos en 2D, juegos donde no había nada de VR, no había nada de 3D, y esto es importante por lo que os contaré a continuación. Nada, Groundbreaker es un juego que hice con un compañero de clase de la universidad hace un año aproximadamente. No es un juego comercial, es un juego que hicimos y publicamos en Itch.io, pero la verdad es que estoy orgulloso porque tuvo mucho tirón en Itch.io y aún a día de hoy lo sigue jugando gente diariamente y es una especie de roguelite de minería donde tienes que salir a recoger recursos con oxígeno, tienes que volver para recargar tu oxígeno y así repetidamente, y eso a la gente le gusta por algún motivo. El Fighting Monkeys Temple Club, que es un juego que hice en la anterior Málaga Jam, y que es un juego multijugador local donde tienes que jugar al voleibol con monos. No tiene mucho sentido, pero era súper divertido y de hecho nos dieron el premio a mejor diseño de juego en la Málaga Jam en la que participamos, así que estoy también bastante orgulloso. Gyroglyph. Bueno, es un juego que no ha tenido mucho tirón en Itch.io, no ha tenido premios, no ha tenido nada, pero me gusta mucho porque es un juego que hice con mi novia en una mini jam los dos juntos y pues no sé, quería ponerlo aquí también porque está guay. Y Bigger Than Me, que es un juego que he estado haciendo con Dead Pixels este último año y pico, que hemos estado trabajando en él de forma pues comercial, para comercializarlo. Lo hemos estado moviendo por un montón de ferias, hemos estado, yo qué sé, en Madrid, en Barcelona, en Tenerife, nos hemos llevado varios premios, a la gente le ha gustado mucho en Itch.io y en Steam, y bueno, estábamos ahí con ello. Pronto anunciaremos cositas guays si hay alguien aquí que lo siga o le interese. Y voy a hablar ahora de que en Others yo realmente llevo pues 4 meses aproximadamente, y entré sin experiencia en realidad virtual, que es un poco pues lo que os voy a contar después, que la realidad virtual es diferente, pero igual, si es que eso tiene sentido. Yo trabajo principalmente en el Chess Club, que ahora voy a enseñaré los juegos que tenemos, pero es un juego pues, de ajedrez, y estoy muy contento. La verdad es que es una empresa súper buena, que trata súper bien a sus trabajadores y estoy muy contento con el equipo y ahora os contaré más sobre ella. Estas personas son Others. Aquí falta gente. Ahora mismo somos creo que 35 personas aproximadamente y de hecho ha crecido mucho la empresa el año pasado. Creo que se ha duplicado en 2022. Y somos un estudio de creación de juegos en realidad virtual, enfocado principalmente en realidad virtual. Y la sede está en Sevilla, que esto es algo que a mí me gusta, porque yo soy de Jaén. Y estoy viviendo en Málaga y las Málaga Jam se hacen en Málaga y hay empresas en Sevilla que son muy potentes, tanto en VR como en juegos indie, como en otros sectores, y a mí me produce un orgullo andaluz que esto sea así, la verdad. Así que bueno, es algo que me gusta bastante. Los 3 juegos principales que tenemos ahora mismo en el mercado son O-Shape, que es un juego de ritmo, ahora os enseñaré cada uno un poquito con un tráiler, el Chess Club, que es un juego de chess, de ajedrez, y el Body Combat, que es un juego de Body Combat. Sí, los títulos son bastante descriptivos. Vamos a empezar un poquito con O-Shape, ¿vale? Os voy a poner un tráiler súper breve para que veáis de qué va el juego y cómo se ve.
Bueno, O-Shape o Chape, como dice nuestro compañero Peri, un juego de VR de ritmo donde tienes que hacer la forma de los muros que van viniendo, también tienes que ir esquivando muros altos que te vienen, recogiendo monedas y bueno, diversos pues, ejercicios o cosas con el cuerpo. Es el típico juego donde tú estás jugando y sientes que estás bailando y estás haciéndolo súper guay, pero no quieres que te graben, no quieres ver un vídeo de ti jugando a los Shape y la verdad es que mola mucho. Y lo tenemos en Meta, en la MetaQuest, en Pico, que aparte de ser mi perro también son una gafa de realidad virtual, cosa que no sabía antes de entrar en Others, las PlayStation VR y en Steam. Luego tenemos Chess Club, que este es el juego en el que yo estoy actualmente trabajando y os voy a poner un tráiler. Pues bueno, es un juego pues, de ajedrez donde tú puedes jugar tanto contra la IA como contra tu amigo y la verdad es que mola mucho porque tenemos implementado avatares que en tiempo real siguen los movimientos del contrario, el movimiento de la boca, vamos, es como si estuvieras jugando con la otra persona y tenemos también un tablero que se ha visto ahí en el tráiler donde hay figuras que se mueven, rollo... yo es que recuerdo mucho el tablero este de Harry Potter, que jugaban las piezas solas y se destruían entre ellas. Y eso la verdad es que está muy guay. Y luego tenemos Body Combat, que es un juego, pues bueno, lo vais a ver en el tráiler y ahora os cuento. Pues es un juego de hacer body combat, es un tipo de ejercicio de cardio donde se usan mucho los puños, puñetazos, rodillazos y otras cosas que acaban en azo. Y básicamente este juego el año pasado recibió el premio a mejor juego de la Meta Store, de los juegos que hay para Meta. Y bueno, es un juego que hace ejercicio jugando. O sea, si te pones a jugarlo seriamente y te haces las rutinas que no son medias ni las que son flojas, lo puedes pasar guay. Y luego os quería hablar un poquito también de la cultura y de los valores que tenemos en Others, porque hay cosas que a mí me parecen guays como persona que trabaja en una empresa. En Others tenemos 4 valores principalmente, que son el todos a una, la pasión o el apasionado, disfrutando del camino y el rodeado de buen rollo. Y tampoco me quiero detener mucho, pero hay cosas muy guays, como por ejemplo en el todos a una, que al final lo que intentamos es que haya mucho compañerismo, que siempre estemos ayudándonos los unos a los otros, que siempre que tiene una duda hay alguien que te puede echar un cable aunque esa persona esté liada. Hay una cosa que me parece muy chula y es el Muchas Claves, que básicamente es una página de Notion donde tú dejas las claves de Steam o de cualquier consola que te sobran y otra persona puede llegar y coger una y se la canjea. Y, por ejemplo, yo me canjeé la del Kerbal Space Program, que es un juego de hacer naves. Muchas gracias, Dani, si está viendo esto por la clave. Estuve jugando un buen rato, me di cuenta de que lo mío no era la ingeniería aeroespacial y lo dejé, pero tenía ganas de jugarlo y gracias a esto pues pude hacerlo. Apasionado en el sentido de que nos interesa mucho la tecnología y, digamos, la última tecnología, la innovación y el que se puede hacer con lo último que va saliendo al público y al mercado. Y tenemos 2 cosas muy chulas, que son los pildorazos y los proyectos de innovación. Los pildorazos son como mini charlitas que da gente de la empresa
por ejemplo, yo doy una charla de... No tienen que ser cosas técnicas, por ejemplo, de la historia de la Game Jams. Entonces, un viernes nos juntamos toda la empresa y toda la empresa asiste a esa charla y se cuentan cosas interesantes. Y cada persona cuenta cosas de su ámbito de conocimiento y que pueden interesar al resto. Y al final es un poco pues, compartir, ¿no? Eso que nos apasiona y que nos gusta al resto. Y luego los proyectos de innovación son tiempo que tenemos dentro de lo que es la jornada que podemos dedicar a proyectos personales o proyectos de algo que nos interese, que nosotros propongamos y pues tú tienes lo que necesites y ese tiempo pues para poder trabajar en ello, que al final sirve para aprender mucho y para encontrar cosas guay. El disfrutando del camino, pues al final es eso, ¿no? Es que lo importante es todo lo que vas aprendiendo mientras estás haciendo los juegos, no es solo estar fijado en la meta y se facilita, se incentiva mucho que haya aprendizaje, hay bonus por hacer cursos. Por ejemplo, yo estoy haciendo un curso de programación de patrones, pues lo hago y luego hay un bonus salarial por hacer ese curso. Entonces se incentiva mucho que haga ese tipo de cosas. Luego tenemos una Game Jam interna que también pues mola al final, ¿no? Porque son días que tú estás haciendo una Game Jam con tus compañeros y está guay. Y el rodeado de buen rollo es que, pues, eso, que siempre estamos de coña, siempre hay muchos memes. De hecho, en Slack literalmente hay memes con broma interna que vamos actualizando en los emojis. Y bueno, al final hay muy buen rollo, la verdad. Y se hacen team buildings, que de hecho aquí creo que hay imágenes. Yo no he estado en ninguno todavía, pero el próximo es muy pronto y tengo muchas ganas porque, según Miguel, un compañero de marketing, son una banda de piratillas cuando se juntan, así que tengo ganas de ver en qué se convierte, porque tú al final ves a la gente a través de la pantalla y guay, pero hay ganas de verlo en la realidad, la verdad. Y bueno, esto os voy a poner un vídeo de Nani y Dani, que son compañeros de marketing, que estaban intentando grabar un vídeo para un tráiler de Chess, ¿vale? Y bueno, lo que sucedió a continuación. Es que estaba pensando si... Es que se te está rompiendo. Y yo, Dani, cuando te veas... Y bueno, esto es 24/7, más o menos. La verdad es que es muy divertido. La gente es súper buena y estoy muy contento de estar ahí. Y ahora voy a hablar un poquito de pues, otra perspectiva. Ya que os he hablado de mí y os he hablado de Others, sí que os quiero hablar un poco de lo que en mi experiencia a mí me ha impulsado a empezar a trabajar en VR y lo que también creo que puede ser interesante para que otras personas quieran trabajar en VR, echarle aunque sea un vistazo en su tiempo libre. Así que os voy a contar el motivo número 1 porque no tenía ni idea de VR. Y al no tener ni idea de VR,
pero sí saber cómo se hace un juego de consola, cómo se hace un juego de PC. Al tirarme a este pozo, yo he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo, tanto a nivel técnico como a nivel creativo, y estoy pudiendo aplicar muchas de las cosas que estoy aprendiendo a proyectos personales que no tienen por qué ver con VR, pero bueno, hay ciertas limitaciones en la VR y hay ciertas formas de hacer las cosas que te pueden venir bien, pues para tenerla en cuenta. Por ejemplo, la optimización, que hablaré de ello después, es bastante importante. Y bueno, creo que es un buen motivo para aprender algo, ¿no? Porque no sabes de ello. El motivo número 2, porque es el futuro. Cuando digo que es el futuro, quiero decir que es un mercado que está muy en alza, que se prevé un gran crecimiento y eso significa que se van a crear estudios y eso significa que probablemente se vayan a crear puestos de trabajo, y al final es una cosa pues que hay que tener pendiente si está en el mundo de los videojuegos. Es un mercado que todavía no está muy saturado y que no sé hoy en día cuánto se puede hacer esta comparación, pero creo que es un poco todavía como el mercado móvil cuando empezaron los móviles. No hay mucha saturación de juegos, se pueden hacer cosas diferentes, que también voy a hablar de ello ahora porque es un mundo totalmente distinto al de los juegos de PC o de los de móvil. Y creo que ahora mismo, si tú haces un buen estudio de mercado, tú puedes encontrar qué juego hacer en VR que tenga su público. Lo que pasa es que, claro, todavía tiene que haber una adopción mayor por parte de la gente, pero parece que la tendencia es un mercado alternativo que está ahí y que parece que va a ir creciendo. Aquí digo también que probablemente el futuro tienda más a la mixed reality. Bueno, al final es otra tecnología, otro tipo de enfocar este tipo de tecnología de realidad aumentada, de realidad virtual, etcétera, donde en la realidad mixta no juegas en un entorno totalmente virtual, sino que mezclas lo que es el mundo físico con el mundo digital. Por poner un ejemplo, tú puedes tener un juego donde tengas una pistolita en la mano, pero la pistola es digital. Tú tienes un visor que proyecta la pistola, tú disparas a tu compañero, pero es todo digital. Tú lo estás viendo a través de un visor. Es parecido a la realidad aumentada. Son tecnologías que están ahí pues ahora avanzando mucho y además hay muchas empresas tochas que están invirtiendo. Por ejemplo, Apple pues parece que va a sacar relativamente pronto tecnología relacionada con AR, con realidad mixta y con realidad virtual. Entonces, bueno, parece que el mercado tiende un poco hacia allá. Y esto es una estimación que se hizo por Newzoo, donde se estima que de 2019 a 2024 iba a haber un gran crecimiento de un 44% en lo que es el revenue de juego en VR. Eso significa que probablemente pues, vaya a haber más estudios que se lancen a la VR y ese bucle. Así que es interesante también por ese motivo. Y el motivo número 3, y el que a mí me parece más importante y el que a mí más me llama realmente, es la libertad creativa. La libertad que te da la VR es pues literalmente la libertad de tener un campo por explorar que todavía no ha sido explorado. Puedes hacer experiencias que no puedes hacer sin realidad virtual. Por ejemplo, el juego con el que creo que he pasado más miedo, de tú decir miedo, fue el Half-Life Alyx, en una escena muy concreta, donde tienes... tú estás en una sala. En esa sala tú no puedes salir y hay un pozo en el centro del suelo. Y encima de ese pozo hay un arma que tú tienes que coger porque es un arma que te desbloquea un arma cuando la coges. Pero claro, cuando tú coges el arma, en las paredes que hay alrededor empieza a haber golpes, ¿vale? Tú empiezas a ver que hay algo que está rompiendo las paredes y tú esto lo vives porque tú cuando tienes las gafas, quienes no hayan probado la realidad virtual de verdad, no las Google Cardboard estas que te ponían en el colegio, quien haya probado la realidad virtual de verdad sabe lo inmersivo que es. Tu cerebro cree que está ahí dentro. Entonces, tú empiezas a escuchar cómo pegan golpes en las paredes, tienes el arma nueva en la mano que no sabes cómo recargar, porque recargar un arma no es darle a la X, como cuando estás jugando con un PC. Tienes que coger la mano, levantar una parte del arma, coger un cartucho de la cintura, meterlo, recargar. Bueno, tienes que hacer una serie de acciones que con la presión que te da, lo que ves que se viene, que se acerca, te genera sensaciones que son imposibles de generar con juegos de PC o de otro tipo. Y yo creo que ahí hay mucho de dónde sacar, porque al final pasa algo parecido, creo yo, a lo que pasa con los juegos 2D. A mí los juegos 2D me gustan mucho por la abstracción que suponen con respecto a los juegos en 3 dimensiones, porque
al final, y sobre todo los juegos tridimensionales de última generación, los AAA y demás, se tiende a un hiperdetalle donde tú te pierdes, o sea, tú no sabes por dónde ir, te tienen que hacer marcadores artificiales. Se tiende a un realismo que, a mi punto de ver, desde mi punto de vista, creo que pierde un poco de abstracción y creo que esa abstracción favorece a lo que es el videojuego en sí. Y en la VR, por varios factores como la optimización, como el mareo que puede provocar tener mucho detalle y demás, ahora mismo estamos en una etapa en la que hay mucha abstracción y creo que eso es positivo. Y estas limitaciones son buenas, porque al final de las limitaciones surge la creatividad un poco. Por ejemplo, los temas de las jams, creo que al final son un buen ejemplo, porque te están limitando en un área muy concreta y tu creatividad tiene que surgir un poco a partir de esa limitación. Entonces, bueno, creo que es algo que favorece un poco a la VR. Y ahora os quiero contar un poco unos mitos que hay, o que yo pienso, o que yo pensaba sobre la VR, y es que es un desafío, es difícil programar en VR. Este es el primero de los mitos. A ver, parece intimidante, porque cuando tú ves un juego en VR y no has programado nunca un juego en VR o no tienes mucha experiencia programando juegos, puedes pensar que hay mucha complejidad ahí. Realmente no se diferencia tanto de lo que es un juego en 3D y de hecho hay varios problemas de base que se resuelven. Por ejemplo, la cámara. Si habéis tenido que hacer una cámara en tercera persona compleja, que hay muros, que la cámara no tiene que atravesar, que no sé qué, eso tiene trabajo. Pero en la VR, por ejemplo, la cámara tiene que ser tu cabeza. Porque si la cámara no es tu cabeza y tu cuerpo está percibiendo profundidad y está percibiendo que estás ahí, pero la cámara hace otras cosas, tú te mareas. Al final, bueno, es un problema que se soluciona. Hay otros, surgen otros. Claro, la interacción con el mundo es distinta. Tiene que ser todo un poquito más realista, un poquito en cuanto a cómo interacciona. Pero bueno, esta diapositiva es que es un mundo entero aparte. Pero es cierto que cada vez hay más plugins, hay más ayuda. El Unity XR SDK ayuda mucho porque al final antes había que trabajar directamente con los SDK de las consolas y si tú tenías el SDK de Oculus, el SDK de Pico, el SDK de tal y te podías volver loco. Ahora con el XR de Unity, pues bueno, tú digamos que Unity crea una capa de abstracción donde tú solo usas su capa, los creadores de las gafas implementan este Unity XR con su SDK propio y digamos que ahí se hace un poco la conexión y no tienes que tener tanta tarea. Pero bueno, entonces al final no es tan difícil entrar en la VR. De hecho, cada vez hay más recursos, tutoriales. En Unity, bueno, hablo mucho de Unity porque yo uso Unity, pero vaya, para Unreal entiendo que también lo hay. Otro mito, que hay pocos recursos. Hay pocos recursos en el sentido de pocos recursos, poca ayuda en Internet. No te va a encontrar el típico foro de 2014 de Unity donde te resuelven ese error tan concreto que tenías, porque en 2014 pues creo que no había ni los headsets como tal de VR. Pero bueno, al final es un poco un trade-off. Tú eres aquí la punta de lanza de esta tecnología, vas descubriendo los errores, vas descubriendo... Yo es que me acuerdo mucho de que muchas veces, y seguro que ha pasado a muchos, programando en Unity, hay veces que dices, esto es un bug de Unity. Mi código está perfecto, esto es un bug de Unity seguro, y nunca era un bug de Unity. Aquí sí puede ser un bug de Unity, y de hecho nosotros hemos tenido que reportar errores a Pico, por ejemplo, o a Meta, o a distintas empresas, porque sus SDKs tenían bugs, y como éramos pues los primeros, entre comillas, en usarlos, pues que había errores y no había un testeo previo porque es nuevo. Entonces, bueno, si te gusta enfrentarte a problemas que no tienen solución, entre comillas, o que tú tienes que ser el que escriba esa respuesta en el foro, pues puede ser también un... Pero bueno, de todas formas, esto cada vez es menos, ¿eh? Cada vez sí que hay más recursos y claro, ya lleva un poco más de tiempo, así que va mejorando la cosa con el tiempo. Hacer debugging. Hacer debugging y testear los juegos es un proceso mucho más tedioso que en un PC. Y sobre todo en juegos multiplayer. Bueno, ahora os contaré sobre eso. La cosa es que es muy importante tener buenas herramientas de debugging. Porque tú piensas, cada vez que quieres probar el juego, tienes que darle al play, asegurarte de que las gafas están conectadas, asegurarte de que el Oculus Link está conectado. Es que estoy mirando a Luna, mi compañero, que me está haciendo así con la cabeza. Asegurarte de que el Oculus Link está conectado, que cargue el juego, que no se quede en negro porque hay un fallo random de las metas y se te queda en negro.
probar lo que tengas que probar, darte cuenta de que se te ha olvidado cambiar una variable y tienes que volver a empezar. Entonces, es muy importante tener herramientas de debugging que te vayan ayudando en el proceso, dentro del propio juego, paneles, bueno, este tipo de cosas. Y cuando estás probando juegos multijugador, nosotros, por ejemplo, en Chess, yo las últimas cosas que implemento tienen que ver mucho con el multijugador y necesito a alguien, porque yo no puedo abrir 2 clientes en mi ordenador y tener 2 gafas conectadas y probar a la vez. Imposible. Eso sí lo puedes hacer con un PC, pero entonces, bueno, simplemente que hay que tener en cuenta que es importante tener buenas herramientas de debugging a nivel de testeo. ¿Necesitan mucho espacio para usar la VR? Depende del juego. Hay juegos donde sí necesitan mucho espacio, hay juegos que no, por ejemplo en Chess, en el juego de ajedrez, no requieren mucho espacio porque al final es un cuadrado que tiene aquí y puedes jugar, pero hay juegos, no sé, hay un juego que me gusta mucho, que es el Blade and Sorcery, que seguro que muchos lo conocéis, es un juego de espada, de pelear con espadas pues, contra enemigos que vienen, bastante realista y está bastante guay, pero claro, yo a mi padre le puse ese juego hace unos años con la Oculus Rift y casi nos quedamos sin ventana del balcón por el puñetazo que le metió. Así que bueno, normalmente para desarrollar no necesitas mucho espacio, porque el testeo que tú tienes que hacer como desarrollador, a no ser que tu juego esté haciendo justo una feature que sí que lo requiere, para desarrollar, para programar, normalmente no se requiere mucho espacio. Pero bueno, esto es algo que es un problema difícil de solucionar al final si quieres tener un entorno virtual donde tú te puedas mover mínimamente, porque al final, y de hecho lo voy a enlazar con esto, usar el joystick marea si no está acostumbrado. Porque el tema del mareo en la VR, cada vez es cierto que se tienden a hacer muchas mejoras en el propio hardware o en los propios juegos que reducen el mareo. Pero sí que hay un proceso de adaptación. Si tú no estás acostumbrado a usar la VR y te ponen de repente el simulador de, como hablábamos antes mis compañeros, el simulador de roller coasters, que no me sale en español, puedes acabar vomitando literalmente porque al final tu cerebro no está acostumbrado a que tú estés así, pero él esté viendo que estás girando, que estás saltando, que estás tal. Al final te acostumbras, hay filtros que se pueden poner en los propios juegos, como conos de visión, para que no haya tanto detalle. Al final, tener mucho detalle en el juego hace que tu cerebro le cueste más procesarlo. Hay que tener mucha... el juego tiene que estar muy optimizado porque normalmente tienes que tener 90 frames en cada pantalla, que, bueno, es una cosa. Y es un punto a considerar cuando tienes que diseñar juegos en realidad virtual. Pero bueno, es cierto que va mejorando cada vez más. De hecho, hace un tiempo leí, y esto, vamos, entiendo que es cierto, no sé cómo irá la cosa, pero Gabe Newell dijo en una entrevista a Valve que estaban desarrollando una especie de inhibidor del mareo que estaba como conectado al cerebro, o sea, no es que te metan algo en el cerebro, pero a través de la onda y tal, no sé cómo funciona esto, no tengo ni idea, pero dijeron en Valve que estaban desarrollando eso, un inhibidor del mareo para una futura gafa y tal. Y bueno, también dijeron que estaban desarrollando una cosa que estaba en las gafas, que también usaba algo del cerebro para que pudieras controlar con la mente, con los impulsos eléctricos, digamos, elementos dentro del juego sin que haya interacción física directa. Rollo, tú puedes tener 4 brazos en el juego y controlar los 4 brazos, pero sin usar las manos, sino pensando. A mí todavía me suena ciencia ficción, pero realmente como las cosas avanzan tan rápido, no sé, a lo mejor nos sorprenden de aquí a un par de años. Pero por ahora hay mareo, así que, bueno. Pero en resumen, la VR la verdad es que mola mucho. Yo estoy súper contento de haberme metido en este mundo y me parece que es un mundo enorme de posibilidades y sobre todo para el desarrollo independiente, que siempre suele ser un poco más libre lo que hace, tiene muchas posibilidades por delante. Y yo animo a que cualquier persona que tenga interés se meta a hacer los tutoriales. Bueno, claro, necesita unas gafas primero, esa es la mayor barrera al final, que es contra lo que se intenta ir mejorando. Al final el hardware es cada vez más barato y mejor, así que bueno, en un futuro probablemente sea mucho más accesible. Pero si tienen la posibilidad, tienen las gafas y las ganas, yo animo a que le deis caña. Y bueno, en principio esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta, pues estoy aquí a vuestra disposición.
Una pregunta un poco de cara a la gente que, bueno, puede estar aquí o en Twitch, ¿no? Pensando en haciendo su primer juego, o pensando en hacerlo, o bueno, en aventurarse, ¿no? En esto del mundo de los videojuegos. No sé si puedes hablar un poco de cómo se compara el mercado, por así decirlo, de la VR con el de las plataformas más tradicionales, cómo de fácil es descubrir juegos en Meta o en Pico o en PlayStation VR o lo que sea, cómo de fácil es conseguir promo por parte de las tiendas, cómo de fácil es pues, conseguir quizá inversión por parte de gente que esté interesada en VR, cómo se compara todo eso con el marco de quizá lo más tradicional tipo Steam o Play o demás, si hay algún tipo de consejo. Entiendo que te refieres de cara a ser desarrollador y buscar... Sí, de cara a publicar, pues, estoy viendo esta charla, voy a empezar a hacer mi primer juego, quiero ganarme la vida haciendo esto, o sea, ya de por sí no lo hagáis, ¿no? Pero ¿cómo es cómo está el panorama? Es cierto que, o sea, yo personalmente no he tenido, digamos, experiencia directa publicando en VR, pero sí que hay una barrera más grande que publicando en tradicional. Porque al final también, como es una tecnología más nueva, las empresas que tienen las tiendas, son un poquito más cerradas a la hora de elegir los juegos que entran allí. Hay tiendas alternativas, está el Oculus App Lab, creo que se llama, que es una especie de... No sé si es una especie de itch.io o una especie de Steam, porque bueno, tienen sus diferencias, pero anda por ahí, ¿no? Tú puedes publicar tu juego. Tú no puedes publicar tu juego en Meta, por ejemplo. Tienen que escogerte ellos o que se lo presentes y ellos te acepten. Y cada vez es cierto que surgen más stores. Creo que Pico tiene su propia store. Hay otra store alternativa de las cuales no recuerdo el nombre ahora, pero digamos que ahora mismo es un punto complicado. Supongo que la clave un poco es que evolucione un poco más el tema de publishing, de publishers que se especialicen en esto y quizá ahí haya parte de la solución, pero bueno, tampoco... No, está perfecto, gracias. ¿Alguna preguntilla por aquí? Vale. Ahora leo las de Twitch, que hay un par también. Buenas. Mira, yo te quería preguntar una cosita con respecto a la música en VR. Si, en base a tu experiencia, que has comentado que estás trabajando en 2D y tal, si notas alguna diferencia a la hora de implementar la música o si hay algún proceso diferente del que has visto hasta la fecha. A ver, yo no he implementado nunca música en VR, o sea, no he tenido yo que tener contacto con esa parte a nivel de programación o de desarrollo como tal. O sea, sí que entiendo que al final, normalmente en un juego en realidad virtual, tú el sonido, o sea, tiene que ser envolvente siempre, porque al final en la mayoría de juegos, no, realmente no siempre, pero bueno, en los juegos que sí tienes un entorno en el que te puedes mover, no sé cómo se traduce eso a nivel de ser músico, si eso realmente hay que hacer algo muy específico o es simplemente... O sea, siento no poder ayudarte más, pero es que realmente no he tenido experiencia con ello y no te puedo decir... No te preocupes, todo bien. Todo bien. ¿Por aquí alguna pregunta? Vale. Buenas, bueno, gracias por la charla, que ha estado chula. Y bueno, yo te quería comentar, porque has comentado lo de que los recursos son muy escasos. Entonces, con la experiencia que llevas, si algún canal de YouTube o página web que recomiende un poco, ya sea de tutoriales o contenido que pueda estar interesante. Sí, yo lo que estuve haciendo antes de entrar en Others, o sea, cuando yo ya dije, vale, quiero entrar en una empresa de realidad virtual, voy a aprender un poco por mi cuenta, porque me prestaron una Quest 2 para que pudiera hacerlo, porque si no, pues no podría. Y estuve mirando, hay un tutorial de Unity Learn, que es como la propia plataforma que tiene Unity con sus cursillos, tutoriales y demás, que está bien para iniciarse. Luego hay un canal de VR que para mí, o sea, a mí me sirvió mucho. Creo que se llama Valen VR, con V y con N. Valen VR, pero no me acuerdo 100%. ¿Me confirman, Luna? Que está haciendo así con la cabeza. Valen VR y hay más, ¿eh? Hay más y muy bueno.
De hecho, yo recuerdo que hace mucho que me compré una Rift S porque quería jugar y luego descubrí que en mi cuarto enano donde vivía antes no podía. Las dejé un poco apartadas, pero intenté desarrollar un poquito con ellas y ahí sí que eran escasos los recursos, porque esto fue hace como unos 3 años aproximadamente. Y ahí sí que el Valheim VR estaba empezando y veía poco más. Hoy en día sí que hay. Si tú buscas en YouTube, encuentras rápidamente, pero el Valheim te lo recomiendo. ¿Alguien más? ¿Quién? Ay, vale, voy por orden, ¿vale? Muchas gracias por todo, por todo lo que nos ha comentado. Mi empresa y tal han estado también desarrollando últimamente para MetaQuest. ¿Has tenido muchos problemas con el tema de la optimización? Porque nosotros hemos tenido algunos problemitas y quería saber, bueno, la experiencia que has tenido, o vuestra, o tanto suya como la de sus compañeros, con respecto al tema de las MetaQuest como standalone para fuera de un equipo. Es decir, solo ellas. A ver, nosotros realmente los juegos que tenemos ahora mismo en el mercado, pues ya, cuando yo entré ya habían salido y obviamente ya habían pasado todo ese proceso de corte, de optimización y de que funcionaran bien. Creo que yo personalmente no he tenido que lidiar con ningún bug ni ningún problema de optimización. Pero, ¿quieres contar algo, Luna? Que lo cuente ahí. Se ve con ganas de contar algo de optimización. Que hemos sudado, ¿no? Esta persona es la que más me enseña junto con algunas otras del equipo de programación. Este es un crack, de verdad. Gracias, Javi. Bueno, yo soy Luna, soy un programador, soy un compañero de Javi y como comenta, la VR, sobre todo para lo que son los dispositivos como las Quest, eso al final es un dispositivo standalone, no deja de ser un móvil. Entonces, la optimización es un punto muy crítico porque no es igual que un juego de PC que si te da bajadas de frames no lo notas tanto. En la VR, en el momento en que te bajes puntualmente, te puedes marear de que, por favor, una silla, que es que lo vas a echar todo. Es decir, entonces es muy crítico. Y en las Quest, que al final es un móvil, sobre todo temas de textura, cantidad de cosas que pintas en pantalla, cantidad de objetos, ese tipo de cosas, hay que tener bastante miramiento. Al final, el enfoque que le tienes que dar a las Quest es un móvil. Piensa que es un móvil y esa es la capacidad que tienes y tienes que tener 60, 72 frames. Un poquito más para abajo siempre que lo que harías en un móvil, entiendo, porque por el tema de la doble pantalla, los FPS... Realmente no, porque es un móvil, pero es un pepino de móvil, es muy tocho. Entonces, gráficos de Play 1 bien hechos, te pueden... Y, por ejemplo, hay juegos que hay mucha optimización por ahí detrás. Tienes que volver un poco, entre comillas, a los viejos tiempos de usar muchos truquitos. Es decir, cosas que tienes en el fondo, que a lo mejor en un PC te da igual que eso sea un polígono 3D, pues aquí juegas con texturas, con billboard, entonces y vas arrancando poquito a poco de cada sitio. Y tienes un trabajo de ir probando un poco también. Muchas gracias. Bueno, voy a leer una pregunta que han dicho en Twitch antes, que bueno, no sé si vaya a poder responder, pero dicen si contratan ahora a QAS y a músicos actualmente. ¿A QAS? Sí. Creo que no, pero que pueden... Ponte el micro que si no la gente es de Twitch. Perdón. Ahora mismito creo que no, pero cada X tiempo estamos siempre aumentando el equipo. Entonces yo les animo a todos que nos estén a envíen tope ahí bicheando, o ¿no? que nos contacten por Twitter, por donde quieran y que se animen. Vamos, que si no es ahora, seguramente en un mes, 5 meses, seguiremos ampliando, seguramente. Guay. ¿Quién iba a preguntar también por aquí? Pero eso, es que iba justo aquí. Ahora voy, Rubén. Buenas. Yo soy un alumno de los del máster de aquí del Polo y me gustaría preguntar si tú ves factible hacer el proyecto de TFT con un proyecto de realidad virtual o si se sale de... El proyecto del final de máster yo creo que sí. O sea, si tienes los medios y tienes una base de Unity que... Bueno, Unity, usáis Unity, imagino, ¿no? Si tienes una base de Unity... pues decente, en plan bien, o sea, que lo maneje. Yo creo que si engancha tutoriales, aprende un poco, le va a tener que dedicar quizá tiempo porque no es igual que hacer un juego pues para PC, pero yo lo veo factible. Así que dale caña. Siguiente pregunta, aquí detrás. Sí, de Lunado. Como amante de los juegos narrativos y de las aventuras gráficas, tú mismo que estás desarrollando una,
ahora que estás trabajando con realidad virtual, algo te tiene que estar explotando ahí la cabeza. ¿Cómo pasaría el paradigma de la aventura gráfica a la realidad virtual? Os daría para una charla entera, pero bueno. Ya ves. Buena pregunta. ¿Cómo pasaría una aventura gráfica a la realidad virtual? Bueno, al final, sí, en juegos más narrativos. ¿Cómo diseñarla? Sí. Sí. A ver, al final, yo creo que añade bastante más complejidad que hacer una aventura clásica en 2D, para empezar, porque tiene que ser en 3D. Pero bueno, al final hay muchos escape rooms que no son una aventura gráfica, pero comparten ciertos elementos de, bueno, son un poquito más narrativos o son un poquito más pausados, tienes que estar explorando el entorno, tienes que estar moviéndote. Realmente sí que creo que la VR no es lo más complejo que puede hacer un juego de este tipo y da bastante pie a que tú tengas que hablar con personajes, hacer lo mismo que en una aventura gráfica, recoger objetos. De hecho, es que cuando lo estoy pensando me parece mejor idea. Puedes estar recogiendo objetos para el inventario, pero literalmente cogiendo los objetos para el inventario, que eso puede jugar mucho con lo que es la narrativa, el ambiente, ¿no? La narrativa ambiental y tal. No sé, o sea, no me he parado a pensarlo, pero no es mala idea. Vale, era por si acaso. Sí, es decir, a mí eso me parece muy interesante y creo que eso es lo chulo de la VR, que es que ahora cuando piensas en una aventura gráfica, Monkey Island, las aventuras de Lucas, hay como muchos ejemplos y entonces como sabes lo que tienes que hacer o es, para que esto sea una aventura gráfica tienes que hacer esto. La VR está muy abierto en eso porque no hay tantas cosas, entonces es encontrar un poco, contar las formas distintas y esa narrativa. Hay, por ejemplo, un juego que está muy chulo, de Fisherman's Tale, que es de VR, que juegas como tú en varias dimensiones. Tú estás dentro, pero te puedes cambiar y ahora de repente estás fuera y te estás viendo desde dentro, juegas un poco en esa perspectiva y eso es algo que en un juego tradicional no puedes hacer. Y está muy guay la VR porque es un poco lo que ha dicho Javi, que hasta que no te lo pones es como no lo experimentas y es como no terminas de entenderlo. Entonces creo que es un campo que tiene muchas posibilidades en ese sentido. De acuerdo, gracias. Nada. Vale, otra preguntita. Uy, qué bien. Bueno, muy interesante la charla, la verdad. Y mi pregunta era si hay algún tipo de limitante a nivel creativo que sea por las cualidades técnicas del formato. O sea, o todo es posible o si se han visto que hay algún tipo de limitaciones a nivel creativo. A ver, por ejemplo, por el tema del mareo que comentaba, hay ciertos tipos de juegos muy movidos que quizá no sean viables hacer. Mira, por ejemplo, descubrí hace poco un juego para VR que se llama Iron Sights, creo que te lo comenté, que es un juego de duelos de espada. Si habéis jugado al Wii Sport Resort, había un juego donde tenías que con el mando de la Wii, pues era peleas de espadas de bambú con el contrincante. Pues a mí eso me gusta mucho y yo quería ese juego en la VR. Pero este juego en concreto tenía lo que yo buscaba, tenía multiplayer 1 contra 1 online, que pintaba súper bien, y cuando lo jugué me decepcionó un poco, pero lo entendí también, que cuando digamos que tú estás con el rival enfrente y cuando quieres pegarle tienes como que acercarte al rival y empieza una batalla a cámara lenta, ¿vale?, con la espada. Entonces, claro, tú mueves la espada, pero si tú haces así, la espada no hace así. Va como con una física rara. ¿Y por qué? Estuve buscando porque me pareció curioso y al final es un poco, tanto por un lado, el procesamiento tan rápido que tienes que hacer, que esto, bueno, realmente pasaría también probablemente en un PC, las colisiones tan rápidas, el pasar esa información por multijugador de forma súper rápida, el que tú seas realmente capaz de hacer una batalla de espadas, porque al final con la VR sin contar el peso, es bastante similar a tener una espada en la mano en cuanto a cómo tú lo ves, porque es como si estuviera allí. Entonces sí que es cierto que quizá para juegos un poco más movidos, ¿no?, un poco más complejos en ese aspecto, hay cierto limitante, pero bueno, se pueden buscar alternativas como hicieron esta gente. No sé si tú quieres decir. Sí, vamos. La limitación es la seguridad, porque lo que he comentado, es decir, nosotros en la oficina hay gente jugando a pasar a alguien por delante y literalmente le pega un puñetazo. Es decir, eso es un limitante, no puedes saltar, entonces eso es un limitante. Tienes que pensar un poco cómo esa sensación o eso
que tú quieres transmitir, pues trasladarlo un poco a la VR. Y luego un poco también las limitaciones físicas propias nuestras, es decir, vas a estar mucho rato de pie, te puedes cansar, es decir, que no es como un juego que tú estás sentado, entonces como se pueden hacer cosas muy chulas, pero simplemente tienes que tener en mente la seguridad de la persona que le va a utilizar. Vale. Bueno, en ese sentido, entonces, esas mismas limitantes son pie a soluciones más creativas. Exactamente. Bueno, era eso, gracias. Vale. ¿Alguna pregunta? Quedan 5 minutos para las siguientes charlas. Yo creo que está perfecto, ¿no? ¿O alguien tiene una pregunta que si no lo hace se muere? No. Vale. Pues listo. Pues nada, Javi, muchas gracias, Luna, también por venir aquí.